Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo Hernández Fujigaki, soy ingeniero bioquímico y tengo una maestría en alimentos, especialmente enfocado a lo que es el marketing de alimentos y el desarrollo de nuevos productos. Soy director de Café Etrusca. Estamos por cumplir 25 años y para nosotros ha sido un recorrido de mucha apertura de cafeterías, de tener clientes muy consistentes y empujándolos para que abran este tipo de negocios. Esta plataforma que estamos desarrollando es la plataforma educativa en la que ustedes podrán tener muchos tips de lo que hace a una cafetería exitosa. También es la vinculación que vamos a tener con nuestros clientes. Vamos a tener tanto personas invitadas a, a exponer temas de actualidad, así como actualizaciones que nosotros sentimos pertinentes. También vamos a tener cursos más técnicos enfocados al desarrollo integral de baristas, de catadores, de tostadores, etcétera, para que puedan tomar estos cursos. Va a haber cursos que van a necesitar un pago, otros van a ser abiertos para todos nuestros clientes y el público en general. Eh, Todos los jueves tenemos una cita con ustedes cada semana y pues nosotros estamos abiertos a cualquier recomendación, tema que ustedes quieran que profundicemos más o toquemos, así como cualquier persona que ustedes quieren que tengamos de invitado. El tema que vamos a cubrir hoy es la metamorfosis de los negocios ante la pandemia del COVID-19. Este tema es muy importante para todos nosotros. Estamos viviendo una crisis sanitaria sin precedentes a nivel mundial. Asimismo, también pues va a tener repercusiones desde el tipo de vista social, político y económico. Este tema, sobre todo a las cafeterías, nos ha afectado mucho en el sentido de el cierre de algunas de ellas totalmente, el cierre parcial de algunas y el decremento en ventas tan fuerte que hemos tenido. Por lo tanto, necesitamos tocar un tema de mucha profundidad de cómo se está transformando. El tema que escogí de la metamorfosis es en base a eso, es a los cambios que debemos de tener como negocio, los cambios que está teniendo nuestro consumidor, el rompimiento que han tenido las cadenas de abasto, cómo debemos nosotros mirar hacia el futuro, qué herramientas contamos como cafeterías para poder movernos en la forma más rápida y salir de la crisis, y también cómo debemos de tomar medidas sanitarias para proteger nuestros trabajadores, nuestros clientes, nuestras familias. Pues comenzamos. Escogí el tema de la metamorfosis en los negocios ante la pandemia del COVID-19 porque aunque estamos viviendo un encierro, realmente estamos sufriendo muchas transformaciones internas sin darnos cuenta. Nuestros hábitos de consumo están cambiando, nuestra forma de convivir con las demás personas, nuestra forma de ver y valorar nuestra vida, nuestra salud. Entonces es importante que también nosotros reflexionemos un poco de cómo se van a transformar nuestras operaciones, nuestras relaciones con el cliente y la forma de dar el servicio. Hay aspectos macroeconómicos que tenemos que considerar que vienen afectando el entorno de México y lo que ocurre a través del mundo. Si analizamos en los últimos 5 años la tasa de crecimiento de las diferentes economías latinoamericanas y del Caribe, vemos que ha sido pues pequeña pero positiva. Para el 2019 estábamos hablando de un crecimiento de tan solo el 1.7% en promedio. Nuestras economías en Latinoamérica están marcadas por tasas de impuestos elevados, tenemos un bajo crecimiento, altos niveles de desigualdad económica, está muy polarizada la riqueza, las instituciones gubernamentales o institucionales son débiles, hay amplia corrupción, tenemos una alta dependencia en los recursos naturales, nuestras economías giran en commodities como el café, como
el petróleo, etcétera, o productos de primera necesidad, tenemos mucha inseguridad y delincuencia también en nuestros países. La pandemia del COVID-19 ha sido un golpe muy fuerte, sin precedentes a nivel mundial, afectando salud, la demanda de productos, la oferta de los mismos y por ende también las finanzas. Lo que es difícil es predecir hasta qué profundidad va a llegar, cuánto tiempo va a durar y cómo nos va a afectar no solo como país, sino también como negocio, como individuo. La inmovilización temporal que ha habido de toda la actividad económica, al final de cuentas, ha sido resultado para evitar que la epidemia se propague. Pero ha sido un fuerte golpe que posiblemente nos va a tardar mucho tiempo en recuperar la economía a los niveles que estábamos acostumbrados en noviembre del año pasado, antes de que empezara la pandemia en China, y que posiblemente vamos a tener una recesión. Muchas fuentes de trabajo se van a perder y al final de cuentas también van a disminuir, se puede decir, los flujos de efectivo. Lo que podría afrontar cualquier negocio es el problema de pagos o una insolvencia en bancos. Cualquier medida que tome el gobierno, son medidas políticas que tomen para atacar la crisis sanitaria, lógicamente vienen afectando también la parte social y económica y política de un país. Si las medidas que se toman tardan mucho en aplicarse o no se aplican en forma adecuada, puede alargarse más la epidemia o puede morir mucho más gente. Si analizamos esta gráfica, podemos ver tres de las principales crisis económicas que ha habido. En negro tenemos lo que es la Gran Depresión de 1929, que es conocida como el crack del 29. La verde es la crisis financiera mundial que hubo en el 2008 y 2009. Y la tercera es el COVID, lo que estamos viviendo actualmente. En el eje vertical tenemos lo que se refiere al Dow Jones Internacional, que es una medida económica que se toma en base a la actividad de las 30 principales empresas de los Estados Unidos. Si vemos en el eje horizontal, en los 2 primeros meses de que se ha dado las crisis, han caído hasta cierta profundidad. La más fuerte fue la crisis del 29, mas sin embargo el COVID todavía sigue, no sabemos si va a ser mucho más fuerte la depresión económica a la que podamos llegar. Y aún aunque la crisis sanitaria toque fondo, la crisis económica viene todavía mucho más fuerte. Se esperan muchas quiebras de empresas, ya lo hemos vivido con muchas, ahí va a haber desempleo, subempleo, bajo poder adquisitivo por el mismo desempleo, poco flujo de efectivo y un clima incierto para las inversiones. Muchos países han presentado estímulos fiscales para apoyar a sus pequeñas, micro y medianas empresas, ya que son el soporte de gran parte de la fuerza laboral. Entre estos países que han dado soporte, pues muchos son países ya desarrollados. Dentro de Latinoamérica hay varios programas. Los que más llaman la atención son el de Brasil, Chile y Perú, que son programas que han dado soporte en cantidades de dinero muy similares a las de países desarrollados. Aquí resalta ver el apoyo que el gobierno mexicano ha dado o tiene reservado para las pequeñas, micro y medianas empresas, y si vemos va a ser muy parecido al que da Honduras, que son de los más pequeños. Esto, por lo tanto, nos lleva a la conclusión que muchas de las medidas que podamos tomar son medidas que podamos hacer una en forma individual o apoyándonos entre
los diferentes, se puede decir, eslabones de la cadena que formamos la industria del café. En México se espera que para el 2020 tengamos una contracción muy fuerte del crecimiento económico. La caída del Producto Interno Bruto se habla de un -7%. Hoy el Banco de México reporta una caída pronosticada de arriba del 8%. Estamos hablando de caídas que no se habían visto desde 1923. Este dato que nos da de -7% de JP Morgan México. Esto, pues lógicamente, nos saca conclusiones de que va a haber un incremento muy fuerte en la pobreza, un impacto de desempleo también fuerte y también salarios con su subsecuente menor poder adquisitivo, disminución en el consumo, disminución en la inversión. Por eso es muy importante tratar de tener un programa de apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas para poderle dar más liquidez a la economía, dar mucho más capacidad de empleo y una recuperación más pronta. Sin embargo, pues se avisora que para la economía mexicana y para muchas en el mundo, realmente la recuperación va a venir para 2021 o 2022 y México pegado a Estados Unidos, lógicamente vamos a ver un mejora en la economía dependiendo de cómo vaya mejorando también la economía en los Estados Unidos. Cualquier cambio nos va a producir incertidumbre. Sobre todo cambios tan profundos como lo que vienen no solamente en la salud, sino también en el comportamiento social, también en la forma de hacer negocios. Es importante ver qué es lo que nos está causando incertidumbre. Entonces, el impacto pues todavía es desconocido, no sabemos hasta dónde va a llegar, mas sin embargo sí tenemos que hacer preguntas que qué es lo que nos causa inseguridad. Una, pues, ¿qué tan fuerte va a ser esa crisis económica? ¿Cuánto tiempo va a durar esa crisis? O sea, tenemos diferentes tipos de llegar a una crisis. Uno es una ave chica, que llegamos hasta el punto más bajo y después subimos rápidamente. Una crisis puede tener la forma de U, en el sentido de que tarda un poco más en que podamos nosotros recobrar altura, y finalmente un tipo L, ¿no? En que hay una crisis estancada durante mucho tiempo y finalmente empezamos a recuperarnos. ¿Cómo van a cambiar nuestros hábitos de vida, de consumo, de socialización, de compra? ¿Cómo debo reorientar mi negocio, mis servicios, mi producto, mis propósitos como persona a desarrollar? ¿Mi forma de trabajo seguirá siendo la misma o necesitaré de nuevas aptitudes, nuevas habilidades o cosas por aprender? ¿Cuándo volveremos a la normalidad? Hay cosas, sin embargo, que nosotros sí sabemos y que tuvimos tiempo en el confinamiento para, al final de cuentas, recapacitar en muchas cosas, descubrir muchas cosas en la forma de cómo nosotros veníamos haciendo nuestros negocios o veníamos operando o trabajando en un empleo. Vamos a descubrir caminos de los cuales sí hay certidumbre. ¿Qué habilidades o talentos tengo? ¿Qué habilidades o talentos descubrí en mí? ¿Qué estrategias digitales puedo yo manejar ahora para hacer, se puede decir, mucho más eficiente mi forma de trabajar o el de acercarme a los clientes o tener un mercado opcional? ¿Cómo ha cambiado nuestro comportamiento estando en casa? Digo, para muchas personas es volver a comer comida sana,
a su hora, tener hábitos, se puede decir, más sanos de vida, etcétera. Que el futuro va a ser diferente, sí va a ser diferente, que los nuevos retos exigen mayor conocimiento, sí, nosotros necesitamos estar más informados y ahorita digo, los medios o redes sociales nos mandan mucha información puede ser falsa, tenemos que discriminar qué es lo que mi cuerpo o mi mente puede absorber que sea útil, que yo pueda aplicar y no llenarme de basura, realmente enfocarme en lo que yo quiero desarrollarme. Hay muchas cosas que tal vez yo necesite capacitarme para tomar mejor mi negocio. Muchas de las decisiones que nosotros tomemos ahorita van a ser de mucho más corta vida. Es decir, tenemos que empezar a hacer muchas cosas sobre un mercado o un terreno que no conocemos. Muchas cosas van a ser prueba y error y por lo tanto tenemos que achicar esos ciclos de tal forma de que sea prueba, error y enmienda inmediatamente, ¿no? Y la crisis se convierte en oportunidades de cambio. Eh, Tenemos ya tiempo que hemos pensado, que hemos reaccionado, que hemos meditado sobre cuáles van a ser nuestras nuevas formas de ver las cosas. Entonces, pues la metamorfosis implica cambios, es un recapitular de qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que realmente me hace único en mi negocio como oferta a mis clientes y me identifica de los demás, qué es lo que a mí me hace feliz o me apasiona hacer en el negocio. Digo, hay baristas que netamente les gusta más el enseñar, el poder comunicarse con otros baristas y estar, se puede decir, educándolos, que tener una barra de café. Posiblemente entonces es el tiempo de ajustar caminos y de ver cuál es el potencial mayor que yo puedo tener en el trabajo, como persona o en el negocio. Una mente importante es recapitular con qué elementos cuento para reiniciar, cuáles son mis habilidades, mis fortalezas, qué es lo que me motiva y me apasiona hacer, qué acciones inmediatas se deben de tomar en base a un plan de conocer perfectamente mi negocio, definir qué quiero hacer en 3 meses, en 6 meses, en un año. Como les digo, ahora los periodos son cortos. Si tengo un programa para 3 meses, es una evaluación a los 15 días, ver si lo que planeo hacer o lo que estoy haciendo me lleva a lo que es mi objetivo en 3 meses, y si no, pues hacer las enmiendas, las rectificaciones adecuadas y poner otras cosas a prueba. ¿Cómo genero ese flujo de efectivo? Tener flujo de efectivo en crisis es muy importante. Nosotros cuando estamos en crisis muchas veces es la supervivencia lo que nos va a hacer fuertes antes de poder salir a flote, y esa supervivencia pues es el flujo de efectivo. Nosotros tenemos compromisos que cubrir como son la renta, los salarios, las prestaciones, los impuestos, y si no podemos llegar a cubrir eso o alguna negociación de crédito, pues lógicamente vamos a tener que cerrar. Por lo mismo, el poder sobrevivir en la crisis y salir adelante va a depender de una perfecta planación. Saber dónde se encuentra mi cliente o reencontrar a mis clientes y a mi mercado. Nosotros vamos a analizar también los cambios que ha habido en las cadenas de suministro. Es importante considerar que hasta antes de la crisis del COVID, muchas de las economías se manejaban por las cadenas de suministro en diferentes países, dependiendo de dónde era mucho más barata la mano de obra o también dónde había ciertas aranceles de impuestos menores. Estábamos hablando de la globalización,
y muchas de estas transacciones comerciales eran reguladas por organismos. Uno de ellos era el Organismo Mundial de Comercio, otro era la Comunidad Económica Europea, y así dependiendo de los mercados. Entonces, ¿en qué se basaban esas cadenas de suministro que muchas veces no solamente eran dentro de un país, sino también iban a otros países? Bueno, pues que la manufactura o la mano de obra fuera más barata y también que hubiera una, se puede decir, carga tributaria preferente. Eh, ah, Se manejaban grandes inventarios para que se asegurara el abasto de un país a otro. Actualmente, pues digo, con la pandemia, muchas de las barreras que se pusieron fueron barreras en las fronteras y eso ocasionó también el rompimiento de esas cadenas de suministro. Eh, Hay más restricciones actualmente, se está perdiendo la competitividad que había por la mano de obra y finalmente, pues las barreras que se han puesto dentro de fronteras han impedido también el libre paso de ciertos insumos, ciertos productos que han hecho el rompimiento del abasto hasta el lugar donde se tenía planeado y finalmente pues el comercio o que lleguen los productos al consumidor final. ¿Qué es lo que vemos? Pues un desplazamiento de lo que es la globalización al nacimiento del nacionalismo económico. El enfoque de acortar las cadenas, de consumir localmente, y se dice que fabrica a donde vendes y compra donde fabriques. ¿Por qué? Porque competitivamente ya es más rentable comprar localmente. Lógicamente, no todas las cadenas están preparadas para eso. Ha habido una fragmentación de esas cadenas y las cadenas de abasto ahorita más localmente están funcionando mejor. Nosotros somos afortunados en el ramo de café, de que vivimos en un país productor y la cadena no es tan larga. Hay mucho uso ya de la inteligencia artificial, del Big Data. Se están adelgazando los inventarios al construirse cadenas locales y todo se está enfocando más al servicio al cliente y una cercanía mucho más inmediata con el consumidor final. Hay que seguir los cambios que están pasando con los consumidores. El consumidor actual tiene muchas ofertas, tiene muchos productos sustitutos y por lo mismo tiene muchas opciones de compra. Los gustos de los clientes cambian más rápidamente que antes, ¿sí? Porque están expuestos a mucho mayor información de lo que se vende en todas partes del mundo. También esperan una entrega más inmediata y un servicio mucho más personalizado y profesional. ¿Cuáles son los hábitos de consumo que ahora debo satisfacer después de regresar de la pandemia? Bueno, pues los hábitos de consumo han cambiado. Estamos ahora fomentando el crecimiento de productos locales. Esto siendo un país que vende mucho producto primario, pues estamos con producto muy fresco. Pero el cliente lo que ahora busca es un producto aparte de fresco, que está más consciente de su salud, necesita un producto también que tenga toda asegurada la higiene y la sanidad a través de esa cadena. Por lo tanto, nosotros como cafeterías debemos de estar muy enfocados en garantizar que ese producto que estamos preparando para el cliente esté muy seguro en cuanto a todo el aspecto sanitario y de higiene. Hay nuevas formas de entrega. El producto a la gente que estuvo en casa empezó a manejar la compra por las plataformas de e-commerce y entonces, pues digo, ya se habituó, ya sintió que es seguro y ese hábito lo va a seguir ejerciendo debido a la facilidad de compra y a la facilidad de entrega. El cliente está acostumbrado ya también a un mejor servicio en cuanto al proceso de compra.
Por lo mismo debemos de mejorar nuestra eficiencia operativa. Muchas de las plataformas que trabajan la venta de producto a consumidor final tienen un muy buen servicio de entrega. Por lo mismo nosotros debemos garantizar el acompañamiento del cliente desde antes de la compra, durante la compra y también después de la compra. Cerrar el círculo completo de calidad en cuanto a servicio. El cliente actual también pide mayor transparencia y trazabilidad, mayor transparencia en cuanto a lo que come, qué tipo de nutrientes tiene, tipo de tratamientos y la trazabilidad de dónde viene, ¿sí? El producto. Finalmente, todo conlleva a también que el producto sea sustentable. El cliente actual está muy consciente de que el productor debe recibir su precio justo. Vamos a ver que las compras a través del e-commerce van a seguir y también nosotros las entregas a domicilio es un servicio que se ha implementado mucho durante la contingencia y que al final de cuentas debemos de ofertarlo. Hay cambios también en la forma en que convivimos y socializamos. Aunque estemos en encierro, ya se vio que hay medios de comunicación como son las redes sociales para poder nosotros estar en contacto con seres queridos o con nuestros clientes. Entonces es muy importante conocer su manejo y hacer un manejo eficiente, no abusar tampoco de estos medios de tal forma que hostiguemos ya a nuestros clientes con información y publicidad, pero sí saber sus necesidades y tratar de cubrírselas. También nuestras formas de movilidad ahora han cambiado. Tenemos un doble no circula, tenemos pues digo, ahorita con los problemas que tenemos en cuanto al contagio, pues mucho del el manejo de cuánta gente ocupo tenga un transporte público va a ser monitoreado, la limpieza que debe de tener estos unidades llegando después de su ruta, pues va a trazar bien la cantidad de vueltas que puedan dar. Entonces sí, nuestra movilidad también va a estar más regulada, va a haber mucho más trabajo en casa. Estamos cambiando de ser una sociedad consumista a una sociedad mucho más humana, más responsable socialmente, pues del desperdicio, también de la contaminación, de la forma eficiente de gastar e inteligente de comer, ¿no? Que la calidad y el costo del servicio ahora va a ser muy evaluado en tu compañía. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la gente está expuesta ya ahorita a mucha compra por el Internet. El servicio lo puede evaluar. El servicio que tú das en tu cafetería debe de ser óptimo y debe de ser medido también. En todas las compañías ya va a ser un punto a medir y un punto para medir también la eficiencia. ¿Y cuál va a ser el regreso a la nueva normalidad? O sea, no estamos regresando a una normalidad como estábamos acostumbrados. Va a haber un regreso que no ha terminado la pandemia, que debemos de tener mucho cuidado, sobre todo nosotros que tenemos mucho trato con cliente. Y digo, el cuidado debe de empezar desde lo que es nuestra unidad de trabajo con el personal que trabaja con nosotros, pero también a su vez con nuestros clientes. La convivencia y la socialización presenta nuevas necesidades de cómo vamos a regresar. Si nos hablamos, por ejemplo, de las viviendas, anteriormente, digo, nunca se pensaba que hubiese un home office, mas sin embargo ahora, pues si queremos que las personas trabajen en home office, también necesitan tener el lugar adecuado. O sea, no es posible tener home office si tenemos a los niños en casa, si tenemos un espacio reducido, no lo tenemos ventilado, etcétera. Ahora,
Se debe de pensar muy bien la ventilación en las habitaciones. Ya vimos ahorita que gran parte de que haya contagios, que no haya una ventilación apropiada. Entonces, sí, muchas cosas van a cambiar, no solamente en nuestro comportamiento, sino también en la forma como vivimos. En el aspecto laboral, vamos a regresar allá a la presencia en el trabajo. Debe de haber la sana distancia, si no debe haber las barreras suficientes para evitar estar tan pegados. Un regreso tal vez escalonado en los horarios, eh, o alternado entre un home office y una presencia física. Para aquellas personas que trabajan operativamente y que tienen que estar diario, pues digo, sí se debe de, también de implementar un programa adecuado para guardar la sana distancia. Se necesita de regreso tener el cubrebocas, tener careta, aquellos que manejan alimentos, pues el uso de guantes, el lavarse constantemente las manos en forma apropiada, el tener gel bactericida, tapetes que limpien el calzado y lo saniticen, etcétera, ¿no? Y tratar de tener una muy buena ventilación en los lugares de trabajo. Por lo mismo, se deben de implementar ciertos filtros en tu cafetería con tu personal de trabajo. La toma de temperatura, el asegurarse que llegando inmediatamente se cambien de ropa, se pongan el uniforme, traigan el cubrebocas, la careta, los guantes si van a manejar alimento, que se laven constantemente las manos, que las áreas donde trabajan estén perfectamente sanitizadas. Todo este tipo de aspectos al final de cuentas garantizan que estamos haciendo un regreso a la normalidad, pero también tomando todos los cuidados para evitar un contagio o un rebrote en áreas donde nosotros tenemos un contacto directo con el cliente. También al cliente se le va a pedir que si no trae cubrebocas, pues facilitarle uno, el lavado continuo de manos también. En algunos lugares en Asia se les está tomando también la temperatura al cliente. Entonces, sí es importante ver que hay medidas que nosotros tenemos que tomar y asegurarnos de que ocurran. Un problema importante para evitar contagios serán las medidas que se tome el gobierno en el transporte público, como es uno de los lugares donde más hacinamiento puede haber de gente. Sí es importante, digo, que el gobierno clarifique las medidas que va a tomar en este tipo de transporte, porque de nada sirve que nosotros estemos cuidando y tomando todas las medidas en nuestros lugares de trabajo si al final de cuentas no hay un realmente cuidado y filtros dentro de lo que es el transporte público. Una cosa muy importante que hay que asegurarnos con las personas que trabajan con nosotros es que estamos, se puede decir, liberando ya la cuarentena, pero eso no significa que se haya acabado la pandemia y no significa que nada más de lunes a viernes vamos a cuidar todos los aspectos sanitarios y de higiene y el fin de semana nos vamos a ir a lugares demasiado concurridos, ¿no? Es importante también, en la medida de lo posible, crear los mecanismos para fomentar los carpools. O sea que si hay personas que tienen un carro y que puedan recoger a parte de los trabajadores para llegar y regresar llegar al trabajo y regresar a sus casas y viceversa, pues digo, sí es importante que podamos manejar este tipo de cosas para que eviten el transporte público o que utilicen medios alternativos como una bicicleta, una patineta, etcétera. Nuestros hábitos de consumo también han cambiado. Al estar en casa y comer comida más sana y preparada al momento, pues también se puede decir hemos visto que nuestros hábitos de consumo de comida rápida no tienen la calidad nutritiva ni la calidad, se puede decir, para nuestra
mantener peso o enfermedades. Entonces, sí, la gente está más consciente de lo que come, de dónde proviene lo que come y la calidad nutritiva que le deja. También el estar en casa nos ha hecho hábitos de hacer ejercicio, de poder estar, se puede decir, más conscientes de que forma parte de nuestra vida la convivencia familiar, el trabajo y el tiempo del ocio. O sea, hay un mayor equilibrio en nuestra forma de vida. Si nosotros vemos esta tabla, va a hablar sobre los índices que tienen el aspecto económico y lo que se espera en ciertas medidas, se puede decir, económicas al país. Son medidas que son estimadas o algunas son hechas a futuro. Ya hablamos del Producto Interno Bruto, que es lo más importante. Esta tabla de por sí la van a tener en su presentación para que la vean. Otra cosa importante es el papel que tienen las micro y pequeñas, medianas empresas, porque son el motor para dar trabajo a la economía. Entonces, sí es importante su reactivación. Las cafeterías para nosotros son pequeñas empresas, son microempresas también, que necesitan volver a trabajar. Vamos a regresar a, a a tener operaciones con un flujo de aforo muy bajo. Tal vez esté permitido entre un 25-30% el aforo que podemos tener de gente sentada, siempre guardando la sana distancia. Por lo mismo, nuestra forma de vender actualmente ha sido mucho para recoger, mucho para entrega a domicilio. Entonces, tenemos que eficientar la forma en que vamos a operar para dar ese servicio. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que vivir y empujar para que la metamorfosis de nuestro negocio vaya de acuerdo a las nuevas necesidades de nuestros clientes y dar respuesta más inmediata y poder salir de esta crisis cada uno en la rapidez que sea adecuada? Bueno, pues ahora vamos a reiniciar actividades, tenemos que estar nosotros conscientes de lo que habíamos venido haciendo y que nos había resultado ser positivo en cuanto al volumen de ventas o que nos estaba posicionando en nuestro mercado, en qué éramos fuertes, qué nos hacía únicos. Parte de lo que tenemos que hacer pues es una recapitulación de todas nuestras actividades, de todos nuestros activos que tenemos, cómo los podemos unificar para obtener mejores resultados. Perdón. En la época de crisis hay que tener un recuento de los daños, o sea, saber qué es lo que hemos fallado, en dónde estamos posicionados, de dónde vamos a empezar, ¿sí? Con quién podemos asociarnos nosotros de tal forma que podamos tener un plan en conjunto. Del gobierno no lo creo, entonces sí hay que ver, pues muchas veces a la parte privada, con la gente que nos renta el local, negociar la renta del local, con nuestros acreedores, pues digo, negociar un periodo más largo para poder pagos o pagos más menores, etcétera. Y digo, es importante pues mantener también a nuestros proveedores, a nuestros clientes informados de cómo nosotros estamos operando, cómo están nuestras finanzas, etcétera, para que nosotros también tengamos empatía de aquellos que nos prestan, de aquellos que nos surten el producto, etcétera, para poder trabajar en conjunto. Hay que formar con nuestra gente un equipo multidisciplinario para poder tomar decisiones. A veces, como les digo, como platicamos, son planes a corto, mediano plazo. Estamos hablando de 3, 6, 12 meses. Por lo mismo, digo, el tener un equipo multidisciplinario nos hace pensar fuera de la caja,
podemos tener dentro de nuestro equipo a gente que se dedica más al arte, gente que se dedica más a la ciencia y le saben más al cálculo, gente que puede aportar ideas y que aquí todas las ideas son bienvenidas. O sea, no podemos pensar que una idea no pueda prosperar. Tenemos que entre todos hacer una lluvia de ideas y realmente crear un plan de trabajo adecuado de acuerdo a las necesidades que nosotros vemos en nuestros clientes y dependiendo también de los activos con los que contemos. Es muy importante tener un contacto directo con el equipo de trabajo, que sepan del plan, qué es lo que esperamos en 3 meses, en 6 y en 12, para que todos estemos enfocados al mismo objetivo. O sea, tal vez en la cabeza de nosotros quede muy clara, pero en la de los demás no. Entonces, al final de cuentas, de nada sirve que tratemos de dirigir las cosas si cada quien tiene un pensamiento no convergente, ¿no? Entonces, sí es necesario que todos trabajemos en equipo. La comunicación interna es muy importante, hay que brindar honestidad a la gente que trabaja con nosotros, porque al final de cuentas es parte de que se sientan seguros en el trabajo, hacia dónde vamos, que sientan estabilidad y que también puedan desde ese punto tener una perspectiva mucho más propositiva para dar ideas. Nuestro equipo de trabajo es lo más importante, por lo tanto debemos de cuidar mucho su salud, eh, eh, también impulsar a la norma sanitaria de tal forma de que garanticemos que estén conscientes que el mantenerse sano, mantener a su cliente sano y mantener a su familia sana, pues es lo más importante. ¿Cómo vamos a diseñar para innovar? Pues digo, ahorita sí, como les dije, tenemos todos que formar un equipo multidisciplinario para que cada quien aporte ideas completamente diferentes. Tenemos que desarrollar nuestro plan de trabajo de 3, 6 y 12 meses. Decimos, planea para lo peor, deseando lo mejor, porque ahorita en este tiempo de crisis no sabemos qué tan profunda va a ser. Entonces sí tenemos que tener varios programas. Lo más importante es que tengamos un objetivo muy claro. Lógicamente, las decisiones que tomemos diario, pues algunas van a ser buenas, algunas van a ser malas, así se vive una empresa, pero al final de cuentas aprendemos y aquí tenemos que aprender mucho más rápidamente. En una semana, si vemos que algo no funciona o está desviándonos del camino, tenemos que resolver el problema y enfocarnos nuevamente al objetivo. Actúa con urgencia, no pensar que estando en crisis y perder tiempo con la esperanza de que las cosas pueden ponerse mejor, esto puede resultar muy peligroso. Se van a tener que tomar decisiones con seguridad y con la mayor parte de información que tengamos. Como dijo la primera dama de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern, es ir duro y ir en tiempo. O sea, nosotros, al final de cuentas, ella tuvo que tomar una decisión cuando empezó la pandemia en su país y fue hacer la cuarentena en forma inmediata, sin realmente tener demasiadas contagios, y fue lo más acertado. O sea, es de los países que ya está saliendo de la pandemia con menor número de infectados y menor número de muertos. Hay que elaborar una estrategia comercial que vaya acorde con el mercado que tenemos. Para muchas cafeterías su mercado tal vez era la venta de café tostado, para otras la tercera ola, para otras la segunda ola con un menú más amplio. Tenemos que ver hacia dónde va el mercado y realmente enfocarnos. Ahorita tampoco tanta especialización te va a hacer realmente vivir o sobrevivir la crisis. Entonces, lo más importante es ver cómo vas a sobrevivir la crisis, cómo te vas a reinventar e innovar de tal forma de que recuperes tu mercado, te posiciones donde estabas antes y todavía esperemos que salgamos mucho más fortalecidos. Hay que privilegiar las operaciones de flujo de efectivo. Actualmente, digo, muchas de las cafeterías en Estados Unidos y también aquí en México empezaron a vender otro producto aparte del café.
Sabemos muy bien que el café tostado aumentó la venta, ¿no? Pero no vino a sustituir todo el café en taza que se vendía. Sin embargo, digo, algunas cafeterías empezaron a vender verdura, empezaron a vender fruta, pasteles, etcétera, ¿no? Todo para aumentar su ticket de venta y su flujo de efectivo. Sabemos que tenemos en este mediano y corto plazo, pues una venta baja y vamos a tener que mantener salarios, vamos a tener que pagar prestaciones, si tenemos un crédito, pagar intereses, etcétera. Entonces, sí es muy importante pensar en tener un flujo de efectivo adecuado. Hay que entender las nuevas necesidades y gustos de nuestros clientes. Ahorita nuestro cliente ha cambiado, está más consciente de calidad, más consciente de cosas nutritivas, más consciente también de un producto de rápida preparación si es que vamos a regresar al trabajo y ya no quiero regresar a volver a comer comida rápida. Tomar en cuenta a la comunidad alrededor de tu negocio. Yo de por sí siento que las cafeterías siempre hemos tenido mucha solidaridad, somos un gremio que nos conocemos muy bien todos, que aparte de eso respondemos muy bien ante las crisis, entonces sí es importante que te vincules más con tu cliente actualmente, que sepas cómo la pasó, cómo está viviendo actualmente su situación, muchos de ellos tal vez perdieron el empleo, etcétera. Entonces sí es importante que estés cerca con tus clientes y sepas cuál es la forma más práctica de recuperar tu mercado. Vamos a hablar de varios ejemplos prácticos. Los ejemplos son muy disímbolos. Vamos a hablar de las ventas del producto por las plataformas comerciales. Vamos a hablar del rompimiento de la cadena y vamos a hablar de cómo los grandes corporativos quieren acortar su cadena y llegar hasta el consumidor final. El primero que vamos a tocar es Amazon. Amazon, pues ya sabemos, es una de las principales plataformas de comercio de todo tipo de producto, junto con Alibaba de China. Amazon, pues ya estuvo muy bien posicionado desde antes de que empezara la pandemia. Entonces, realmente a ellos, pues fue una plataforma que el cliente ya estaba habituado a comprar y que ofrece una infinidad de productos muy extensa y también a precios también bastante competitivos. Por lo mismo, pues no nos vamos a poner con Sansón a las patadas, pero sí es importante que nosotros exploremos la venta por este tipo de plataformas. Muchas de las cafeterías venden, aparte de café en taza, pues venden café en grano molido, algunas de ellas desarrollan pastelería, etcétera. Entonces, ver no solamente la venta en piso, sino también la venta por este tipo de canales. Somos compañías pequeñas que nos podemos mover rápido, que al final de cuentas podemos nosotros presentar una oferta única y exclusiva, dándole un valor agregado a nuestro producto. El café es un ejemplo típico de eso, sobre todo el café de especialidad, en que nosotros estamos muy ligados, se puede decir, al productor, tenemos las historias que contar, tenemos trazabilidad, tenemos transparencia, tenemos sustentabilidad en el producto, que es lo que está buscando el cliente, y ese valor agregado pues no lo puede dar cualquier persona. Entonces sí es importante tomar eso como un mecanismo nosotros para poder conquistar los mercados de e-commerce. El ejemplo que también sigue a continuación es el ejemplo del rompimiento de las cadenas de abasto. Esta cadena, esta compañía Tyson es una de las compañías más fuertes que existen en los Estados Unidos en el manejo de carnes. Sus ventas son arriba del 48% del manejo de carnes, está concentrado en aproximadamente 4 compañías. El contagio fue muy fuerte en este tipo de compañías debido a que están muy pegados los trabajadores uno a otro para poder dar procesamiento a la carne. El gobernador decidió cerrar estas, se puede decir, empacadoras por el gran problema de contagios que se estaban dando. Sin embargo, el desabasto de carne fue tan fuerte en los Estados Unidos
que no lo pudieron ni siquiera cubrir las cadenas locales o pequeñas. Entonces, el presidente Trump definió que se tenía que abrir este tipo de industrias porque era a final de cuentas parte de la seguridad nacional por la proteína que surten a los habitantes americanos, sin importar que hubiese contagios o hubiese muertes en este tipo de industrias. Y con un decreto se volvió a abrir la cadena de suministro. Entonces, sí es importante resaltar que las cadenas cortas, las cadenas locales están tomando también importancia. En los Estados Unidos vemos dos tipos de cadenas, unas que surten a lo que es los supermercados y otras que surten al sistema hospital, se puede decir, de hoteles, restaurantes, escuelas, hospitales, etcétera. Y son cadenas completamente diferentes por la forma del tipo de producto y la calidad, la forma de empacado o envasado, etcétera. Entonces, es difícil en este problema que hubo del COVID, que de una cadena se surtiera la otra. Entonces, sí es importante, ahorita se hizo muy importante ver cómo reaccionaban estas cadenas. Las cadenas que surtieron al supermercado, que son las más grandes, tuvieron muchísimos problemas, mientras que las cadenas cortas realmente se manejaron en forma mucho más eficiente al poder cubrirse una a otra y tener mucha información para poder pasarse los clientes. El último ejemplo que vemos es de PepsiCo, es la llegada al consumidor final de grandes corporativos. Este tipo de empresas pues están muy enfocadas a lo que es las tiendas de conveniencia. Ahí vemos pues los refrescos y todos los tipos de snacks que manejan. Sin embargo, en este tiempo de pandemia desarrollaron en forma inmediata, debido a todo el personal profesional que cuentan, pues ya sus websites para poder vender directamente al público. Una de los websites es el PepsiCo pantryshop.com y otro snack.com, donde con nombres, se puede decir, de paquetes especiales, trataban de inducir al consumidor a comprar en forma directa sus alimentos. Entre los nombres que utilizaban es levántate y brilla, snacking, ejercítate y recupérate, y toda la línea de sus productos, aparte de los refrescos, pues está Quaker, está Gatorade, Sun Chips y Tropicana. Entonces, este tipo de productos ya eran mucho más accesibles al cliente, llegaban en 2 días, podías tú comprar un ticket para regalarle a otra persona o un familiar. Entonces ya vemos que también este tipo de compañías están descubriendo la bondad de tener el consumidor final desde una plataforma de e-commerce. Entonces es muy importante contemplar este tipo de mercados. ¿Cuáles van a ser las conclusiones a las que podemos nosotros llegar de esta presentación? Bueno, la primera de ellas, que el efecto de la pandemia pues ha sido un impacto muy fuerte en la salud, en lo social, en lo político y en lo económico. Y aún todavía no tocamos fondo, entonces sí es una situación difícil. Según JP Morgan, México para el 2020 espera una caída en el Producto Interno Bruto de menos 7.5%. Les digo que el día de hoy salió una noticia que el Banco de México estamos hablando de arriba del 8%, de menos 8%. Entonces, pues la crisis va a estar fuerte. Sí tenemos que estar preparados, tenemos que, como decir, planear para lo peor pensando lo mejor. Va a haber cambios en la forma de comportarnos, de socializar, de trabajar, de viajar y de hacer negocios. Dentro de las empresas más golpeadas, pues están las empresas del transporte, está toda la rama hotelera y la rama restaurantera, en el sentido de que son las últimas en regresar, con afores muy restringidos y con muchísimos barreras, ¿no? Desde el punto de vista también de fronteras. Si nosotros queremos viajar al extranjero,
para muchos de nosotros va a ser exigible un certificado médico. Entonces, como les digo, pues planear para lo peor, deseando lo mejor, porque esta recuperación económica va a ser lenta y prolongada. Volver a la normalidad es regresar, pero regresar transformados. Estamos ante un nuevo consumidor, ante unas nuevas necesidades, ante unas nuevas regulaciones para socializar, para comportarnos en el trabajo, para mirar la vida. Entonces sí tenemos que estar preparados y viviendo ese cambio desde dentro. Hay que aprender a vivir y salir de nuestra área de confort, sobre todo como empresarios y en tiempo de crisis. Platicaba yo con una persona y platicábamos de cuál era el área de confort. Y una de ellas salió con este ejemplo que me pareció bastante acertado. Dice, es como cuando estás en la alberca, vas caminando y de pronto el piso se hunde porque se empieza a mayor profundidad y te quedas ahí flotando. Y para poder estar en la superficie necesitas moverte y estar en continuo movimiento. Ese es el área que debemos de buscar ahorita para hacer negocios, para replantearnos para dónde vamos. Es un área que está fuera de nuestra área de confort y realmente ahora sí que movernos para sobrevivir y salir adelante. Desarrollar un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo, ya lo platicamos, ese es un proceso que debemos de estar evaluando constantemente, errar, corregir, o errar, acertar o enmendar para de tal forma de inmediatamente tomar las medidas pertinentes. Hay que abrazar la transformación digital. Para muchos de nosotros ha sido difícil el cambio, mas sin embargo ahora sí que fue un golpe en la frente. Estamos haciendo trabajo home office, los niños están haciendo escuela a distancia, todo el mundo estamos viviendo una forma diferente de interrelacionarlos, de aprender, de hacer negocios. Entonces es importante entender las plataformas, las redes sociales y aplicarlas a nuestro negocio. Conoce a tu mercado, conoce a tus clientes. Vamos a tener que tener una comunicación más directa con los clientes para nosotros saber sus nuevas necesidades y tratar de formar parte de ese club reducido de proveedores que pueden darle solución a sus nuevas exigencias. Pues digo, habría mucho más conclusiones que hacer. Digo, junto con esta presentación tengo la bibliografía que consulté para poder plantearles los diferentes temas. Entonces, si ustedes gustan, en la presentación les podemos enviar también la bibliografía por si ustedes quieren profundizar en alguno de los temas que vimos. Les agradezco mucho su presencia, el poder estar con ustedes en forma de este medio. Estamos a sus órdenes para recibir cualquier comentario, pregunta y sobre todo también le daremos respuesta inmediata según nuestra experiencia que tenemos. También estamos abiertos para cualquier sugerencia en tema que ustedes gusten que tratemos o profundicemos, o cualquier persona que ustedes gusten que invitemos para poder intercambiar. Nuestra propuesta ahorita también va a ser muchas entrevistas en vivo, muchos programas educativos. Entonces sí les sugiero que nos sigan, que estén con nosotros, y cualquier pregunta por favor la pueden mandar a dudas@cafeetrusca.com. Muchísimas